Buenas noches a todos y hoy nos toca un personaje bien interesante y va a ser difícil, pero hay que hacerlo, cumpliendo la ley, de cubrir a este personaje en una noche. Pero en esta noche vamos a conocer un poquito más al profeta Elías. Y los que eran del tiempo, Orquita se puede acordar cuando Canchita cantaba, Elías el profeta, poco antes de partir de labios de Eliseo, se oyó decir que tu espíritu, Señor, con potencia caiga en mí, que de tu espíritu doble porción con potencia caiga en mí. Estos son tiempos cuando primero creo que lo escuchamos de Olga, de la Madre Superior, de Unilí, como le decíamos. Olga lo cantó, después Canchita lo cantó, y es la vida del profeta Elías. ¿Y qué podemos aprender referente a la vida del profeta Elías? Pero para poder, antes yo creo que debemos ponernos nosotros, y como le decíamos a los niños y a ti en la escuela dominical que estamos, es como entrar de nuevo al lugar ese donde se está hablando del personaje que estaba aconteciendo en ese lugar. Y en el tiempo de Elías sabemos que era un tiempo de una oscuridad espiritual. Yo creo muy parecido a lo que estamos viviendo en el día de hoy. Elías aparece en la escena durante una de las horas más oscuras de la historia de Israel. Y si sabemos, well, give me my phone. I can see it right there. Thank you. Y sabemos para poder entender un poco cómo aparece Elías, el pueblo de Israel. El plan de Dios primero era que fueran dirigidos por jueces, pero el pueblo dijo, no, queremos reyes, como las demás naciones. Y Samuel le dice, y Dios le dice, no te has rechazado a ti, me has rechazado a mí. Y vemos que viene el primer rey, que fue Saúl. Después vemos que reinó 40 años. Después vemos a David, que también reinó por 40 años. Y después también, después de David, vemos a Salomón. Uno de la sabiduría que Dios le dio, Salomón fue que edificó el templo. Y acuérdense que estamos hablando del pueblo de Israel, aquel pueblo que Abraham había dicho cuando vio las estrellas, de ti haré una gran nación. Estamos hablando del pueblo de Israel que ya fue llamado, se le dieron los 10 mandamientos, no servirás a otros dioses, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y estamos en un momento ahora entonces, después del reino de Salomón, donde el reino es dividido. Vemos que entonces tenemos el reino del norte, las 10 tribus, y el reino del sur, con 2 tribus. Ahora, Jeroboam era el rey del norte y Roboam era el rey del sur. Y donde vamos a estar hablando hoy es sobre lo que estaba aconteciendo en el reino del norte. Y habían pasado un corto tiempo, no pude ver los años, desde la muerte de Salomón, desde el tiempo que se dividió el pueblo, donde el reino fue dividido. Durante este breve periodo, nada menos que 7 reyes reinaron sobre las 10 tribus. Y todos ellos, sin excepción ninguna, eran hombres malvados. Y ahora que uno se pone a estudiar eso, estamos hablando de cómo era el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Pero hoy en día, ¿cómo está la condición? Estamos viendo esa maldad cuando lo que estamos viendo a través de las universidades, lo que está pasando por todo el mundo, lo que antes era bueno, hoy es malo, lo que antes era malo, hoy es bueno, el libertinaje por todos lados. Estamos viendo qué es lo que había hecho estos reyes. Habían levantado altares. Había uno de los reyes que levantó un altar a la entrada de la ciudad y había levantado otro al final de la ciudad
para que los pueblos pudieran adorar. Ya no solamente era Jehová, el Dios que estaban adorando a otros dioses. Iba de mal en peor. Entre los reyes de estos 7 reyes estaba Jeroboam, Nabat, Baasa, Ela, Zimri, Omri y Acab. Y donde queremos entrar en el día de hoy es bajo el reinado de Acab. El profeta Elías era un profeta bajo el reinado de Acab. Y se ha escuchado mucho. Y si quieren buscar conmigo, libro de Primera de Reyes, capítulo 16, del 30 al 33, simplemente para dar un trasfondo a lo que estaba aconteciendo. ¿Lo tienen allá en las casas? Tremendo. Dice, el reino de Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años, y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y si pueden, marquen en su Biblia lo que viene próximo, más que todos los que habían reinado antes de él. Capítulo 16, versículo 30. 16, 30. Repito, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, ya hemos dicho lo malo que habían hecho los reyes anteriores, pero para poder entender la condición donde aparece el profeta Elías, dice que hizo lo malo ante de Jehová más que todos los que habían reinado antes. Versículo 31, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Eptal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Se cree, los comentaristas, de que en ese tiempo se casaban a personas, a hijas de reyes con hijos de otros reyes para unir los pueblos, para evitar guerras. Y eso es una de lo que se creen que fue la boda esta de Acab con Jezabel. Una mujer bien cruel. Ahora, versículo 32. Seguimos. Tomó mujer a Jezabel, hija de Eptel, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Imagínense que el rey de Israel, del pueblo de Dios, lo que dice tan claro, sirvió a Baal y lo adoró. Versículo 32. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Versículo 33. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Y en el día de hoy, si te pones a pensar, sea en la política, sea en los deportes, sea en los entretenimientos, en entertainment, o aún hasta en iglesias, se están viendo que se están levantando altares a Baal. Y estamos viendo que se han edificado templos a Baal. Puede ser que no diga Baal, pero adorando a otros dioses. Y aquí vemos al rey Acab que rompe los primeros 2 mandamientos, donde dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el segundo, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso. Y si lo que acabamos de leer es que
Acab hizo altar a Baal y lo adoró. Directamente estaba quebrantando la palabra que Dios le había dado. Y no estamos, cuando uno lee esto y escucha acá, está pensando que son reyes de pueblos impíos. No, no, estamos hablando a reyes de Israel, del pueblo de Dios. Y a veces no comprendemos eso. Y cuidado, porque eso es lo que estamos viendo, es ese tiempo tan oscuro. Ahora, he mencionado Baal y es muy importante que sepamos. Ahora, Baal, ¿quién era el dios Baal? Baal era el nombre del dios supremo adorado por el antiguo Canaán y Fenicia. Ahora, la práctica de la adoración de Baal se infiltró en la vida religiosa judía durante la época de los jueces. Si quieren marcar después, jueces 3:7. Se expandió en Israel durante el reinado de Acab. Ahora, Baal era considerado el más poderoso de todos los dioses. La palabra Baal significa señor, en plural Baales. En general, Baal era el dios de la fertilidad, que se creía capaz de habitar la tierra para producir cosechas. Vayan estos punticos. Cuando vemos el capítulo 17, este Dios era el que ellos pensaban que era capaz de habitar la tierra y producir cosecha. Otro punto más interesante de Baal, dice, los cananeos adoraban a Baal porque él era el dios del sol y el sol, el dios de la tormenta y el dios de la lluvia. Mantengan eso. Baal para este pueblo era el dios del sol, el dios de la tormenta y el dios de la lluvia. El dios que hacía que floreciera la tierra. El dios que ellos pensaban que estaba en control de todo esto. Ahora, sabemos que Elías era, dice la Biblia muy poco, era tispita, que era de los moradores de Galar, pero no se sabe nada acerca de su familia o de su nacimiento. Ahora, el nombre Elías está compuesto de dos palabras, súper interesante. Elí es mi Dios y Yah, el Señor. O Jehová, mi Dios es Yahvé, mi Dios es Jehová, o mi Dios es el Señor. Van a verlo en diferentes, en su Biblia, va a tener uno de estos tres nombres. Mi Dios es Señor, mi Dios es Yahvé y mi Dios es Jehová. Ahora, la vida de Elías estuvo llena de confusión. Y lo interesante, a veces preguntamos, ¿por qué es que Dios permite que se vea tantas cosas feas de los personajes bíblicos? ¿Por qué Dios no escondió eso? Las cosas feas, las cosas no tan agradables, se mantienen en casa, no se comparten. Pero aquí vemos como Dios, cuando habla y muestra de los personajes de la Biblia, los muestran sus virtudes y también sus errores, porque así nos da esperanza a nosotros, que somos seres humanos, que somos hombres, que tenemos virtudes y tenemos errores, y nos podemos identificar. La vida de Elías estuvo llena de confusión. A veces era valiente y decidido, y otras veces era temeroso y vacilante. ¿No se parece a ese un poco a nuestro carácter? Como siervo de Dios, como pastores, como líderes, a veces somos valientes y decididos, pero a veces somos temerosos y vacilantes. Alternadamente, él demostró victoria y derrota. Y después de eso, la recuperación. Elías conoció tanto el poder de Dios como las profundidades de la depresión. Repito, Elías conoció tanto el poder de Dios como las profundidades de la depresión.
y podemos identificarnos con él, porque hemos conocido el poder de Dios, pero también hemos conocido las depresiones. Nuestras vidas están altas y bajas. Hay emociones, hay diferentes situaciones, sean externas o sean causadas por unos, que te lleva por valles. Hay veces están encima de la montaña, como estaba Elías, cuando veremos, o te vas a ver como Elías en la cueva de la depresión. El ministerio de Elías marcó el comienzo del fin de la adoración a Baal en Israel. Ahora, los milagros y prodigios que Dios realizó por medio del profeta Elías se puede resumir en la siguiente forma, y son 7 de ellos. Primero, la sequía. Vamos a hablar sobre algunos de ellos, pero bien breve. Segundo milagro, la harina y el aceite de la viuda que se multiplicaban. Tercero, el niño de la viuda que resucitó. Cuarto, el holocausto es consumido. Quinto, cae la lluvia. Primero la sequía. Quinto, cae la lluvia. Sexto, las aguas de Jordán se dividen. Y séptimo, los capitanes y sus hombres son consumidos por el fuego. Después yo le puedo pasar esto y con tiempo pueden estudiar capítulo Primera de Reyes 17, 18, 19, un poquito del 21 y del 22, pero en el 17 al 19 encierra en sí mucho de la vida de Elías. Ahora, Elías también fue alimentado 3 veces por provisiones divinas. Primero, por cuervos. Segundo, por la despensa, disculpen, de la viuda que milagrosamente se aumentaba el aceite y la harina. Y tercero, fue alimentado por un ángel. Qué interesante esta vida. Elías es considerado como el mayor o uno de los mayores profetas del Antiguo Testamento. El domingo creo que el pastor usó la palabra hablando the GOAT. Elías se puede considerar como the GOAT de los profetas. Y lo que era the GOAT es the greatest of all time, o el más grande de todos los tiempos. ¿Por qué digo eso? El Antiguo Testamento termina con una profecía sobre Elías. En el libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 5, donde dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y temible. Con estas palabras se cierra el antiguo pacto y comienza el Nuevo Testamento. En relación a este pasaje bíblico, el pueblo judío dice que durante la cena de la Pascua, los judíos tradicionalmente colocan una copa que separan para Elías y abren la puerta esperando que el profeta venga y anuncie que el Mesías viene en camino. Hay otro grupo que no solamente pone la copa, pero le pone una silla. Y si hay personas que van a visitar y van a participar en una cena, pero porque esta es la silla de Elías, porque Elías fue levantado en una carroza de fuego. Ellos estaban esperando que Elías va a regresar de nuevo. Ahora, el ministerio de Juan el Bautista se caracterizó por el espíritu y el poder de Elías. Eso lo pueden buscar después en Lucas 1:17. Si seguimos mirando, dice que en el monte de la transfiguración, Mateo 17:3, dice, y he aquí se aparecieron Moisés y Elías y conversaban con Jesús. Se apareció Moisés, la ley, y Elías y los profetas, y hablando con Jesús, que cumplía la ley y los profetas.
Y en el libro de Santiago nos dice, y usa Elías como un ejemplo de oración. Santiago capítulo 5, versículos 17 al 18 dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. En otras palabras, Elías era un hombre como tú y yo. Era un hombre, como dije anteriormente, sentía el poder de Dios, sentía la grandeza de Dios, pero de pronto se enfrenta a una mujer y se acobarda y quiere morir. Era un hombre como tú y yo, podemos identificarnos con él. Y oró fervientemente. Si era un hombre con pasiones como tenemos tú y yo, pero algo que tenía Elías era que oraba fervientemente. Y cuando uno estudia la palabra ahí sobre fervientemente, no es esa oración simple, es esa oración que se tiraba y oraba y clamaba hasta que Dios no respondiera. Había una relación íntima entre Elías y Dios para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Como hay tantos eventos tan importantes, solamente hay 2 o 3 que quiero traer a compartir con ustedes. Y vamos a abrir la Biblia en el mismo Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Primera de Reyes 17:1. Dice la palabra, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo acá, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, o como lo dice la NTV, el Dios de Israel, a quien sirvo, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. No sabíamos nada de él. De repente aparece aquí en el capítulo 17 frente a este rey y le dice con toda autoridad, en cuya presencia yo estoy. Viva Jehová Dios de Israel, en cuya presencia yo estoy. Y hay una frase que leí que me encantó, que dice, he who kneels before God can stand before any man. He who kneels before God can stand before any man. El que se arrodilla delante de Dios puede pararse delante de cualquier hombre. Por eso es que Elías se pudo parar, por la relación que tenía con Dios, al Dios que conocía, y pudo hablarle directamente al rey y decirle qué cosa, que no habría lluvia ni rocíos en estos años, sino hasta que yo dé la palabra. Y si recuerden, cuando estuvimos hablando sobre Baal, para esta gente, Baal era el dios de la lluvia, el dios de las tormentas, el dios de que fertilizaba la tierra, que producía los frutos. A él venir y hablarles en nombre de Jehová, de otro Dios, y decirle que no va a llover, estaba yendo en contra del Dios quien ellos servían. El que se arrodilla delante de Dios puede pararse delante de cualquier hombre. Elías profetiza una sequía que iba a venir sobre toda la tierra, consecuencia de la maldad de Acab. Solamente la primera parte del versículo 2, y vino a él palabra de Jehová diciendo. Es tan interesante cómo
cada vez que venía la palabra de Jehová, Elías actuaba. No preguntaba. Dios le dijo en este momento, le advirtió que se escondieran cerca del arroyo de Querit. Ahí vemos que Elías se levanta y va. Y me encantó eso porque puedes verlo en varios pasajes donde dice, y vino a él palabra de Jehová. Y vino a él palabra de Jehová. ¿Y cuánto de nosotros no deseamos que venga a nosotros palabra de Jehová? Ese es nuestro deseo correcto. ¿Cuánto no queremos que venga a nosotros palabra de Jehová? Mi hermano, aquí tienes la palabra de Jehová. Aquí tienes la palabra de Jehová, que es viva y es eficaz y es más cortante que una espada de doble filo. No tienes que ir a lugares a buscar donde está Dios se está moviendo. Amén, no se está moviendo. Pero tú puedes buscar en la misma palabra de Dios, esa que te puede hablar y te puede decir. De la misma manera que Elías escuchó palabra de Jehová, tú puedes escuchar palabra de Jehová en la palabra de Dios. Seguimos y vemos que él se va y se esconde porque venía esta sequía y se fue al arroyo para entonces estar ahí. Y de nuevo en el versículo 8 y el versículo 6 le dice, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y por la tarde y bebía del arroyo. Algo interesantísimo que los cuervos son carnívoros. Los cuervos se comen la carne, los cuervos ni aún a veces le dan comida a sus ¿cómo está? Polluelos, no le dan. Pero aquí vemos cómo le traían comida al profeta. Le traían carne y le traían pan. Estaba el profeta al lado del arroyo y le traían en la mañana y en la noche era room service. Le traían pan y carne y bebía del agua del arroyo. Y el versículo 8 dice, vino luego a él palabra de Jehová, diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustenta. Y algo que me maravilla aquí es, yo digo, ¿por qué Dios no le dio el plan completo de lo que iba a hacer? Es como que Dios te dice, ok, vete hasta punto A, ok, y después vete hasta punto B, ok, y ve, y en la mente de uno puede decir, ¿pero qué, Señor? Tú no nos das el plan completo. Le daba, haz esto y ve aquí. Después, levántate de aquí y ve aquí. Y lo que vemos es de la manera que Elías obedecía. Y él iba. Y a veces Dios trabaja con nosotros de esa manera. Dios a veces simplemente nos da el próximo paso y no nos da lo que viene en el futuro. Por un lado, puede ser que no lo podemos resistir, ni pensar, ni creer que Dios pudiera hacer algo tan grande con uno de nosotros, pero le da el próximo paso. Lámpara es a mis pies tu palabra, y esa lámpara era para alumbrar solamente los pasos. Tenía que mover la lámpara para alumbrar los otros pasos que seguían. Ahora, y vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden a una mujer viuda que te sustenta. Elías obedece sin cuestionar. Va a esta viuda. Vemos que la viuda está recogiendo 2 pedazos de leña para prender el fuego, para hacer las últimas 2 tortas que tenían para comer ella y su hijo. Recuerden que esta sequía cubría toda la tierra.
esta región. La sequía que había, hasta este pueblo estaba sintiendo eso. No había, ella ya estaba para comer esa comida y para morir. Y Elías le dijo en versículo 13, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Interesante como él le pide que le haga para el siervo de Dios primero y después la hiciera para ella y para su hijo. Pero la matemática y sabiendo ella lo que tenía de harina y lo que tenía de aceite, sabía que no iba a alcanzar para tres. ¿Qué estaría pasando por la mente de ella cuando lo hizo y la preparó y le dio la comida al profeta y después fue y hizo para ella y su hijo? ¿Y qué principio nos enseña aquí a nosotros? Porque es tremendo poder leer esto, pero ¿qué podemos aprender de esto para aplicar? Le estamos dando los primeros frutos de nuestra cosecha al Señor. No estoy hablándote solamente del diezmo. Tantas áreas de nuestras vidas estamos dispuestos de primero dársela al Señor y después satisfacer lo que es para nosotros. En otras palabras, estamos dispuestos de primero hacer el pan con el aceite para el Señor y después de lo que sobra, proveer para mi propia vida. Piensa en eso espiritualmente. ¿Qué es lo que Dios te quiere decir? Y en el versículo 16 es una gran verdad y nos dice, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Aquí podemos ver ella, yo me imagino esta mujer, porque tenía el aceite y tenía la harina y sacaba el poquitico que tenía y hacía y había para los tres y el próximo día lo volvía a hacer y había otra vez en su mente. ¿Cómo es que pasaba eso? Era por la obediencia de una mujer. Milagrosamente la tinaja de harina y la vasija de aceite de la viuda nunca escaseó ni disminuyó. Y después vemos en este mismo cuadro también que el hijo de ella se enferma, el hijo de ella muere, y vemos entonces el versículo 21, cuando Elías toma al niño, lo lleva al aposento donde él dormía, y en el 21 dice, y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma a este niño, que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió y el niño revivió. Elías sana al hijo de la viuda. Si vemos ahora el capítulo 18, dice pasando versículo 1, muchos días o durante el tercer año de la sequía, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo, ve y muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Y él sale y va camino a buscar acá. Pero en el camino, antes que saliera o ya en el camino, había tanta hambre en el pueblo que el rey Acab le dice, él y a su mayordomo Abdías, vamos a tomar diferentes caminos para tratar de buscar comida porque no hay comida para nosotros. El rey estaba haciendo eso y en el camino se encuentra Abdías se encuentra con Elías y tienen empiezan a hablar que yo quiero hablar con el rey, pero él tenía miedo porque
si hablaba con el rey, entonces hasta le dice, acuérdate que yo, esta mujer, Jezabel, ella ha matado a muchos de los profetas y yo escondía 50 de ellos en escondí 100, 50 en una cueva y 50 en otra cueva. De bueno, no, yo quiero ver acá. Ok, si es así, entonces hay ese encuentro entre Elías y Acab. Versículo 20 dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Lo que le dice Elías, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, ir en pos de él. Y el pueblo no respondió nada. Yo creo que esa es una de las preguntas que el pastor Pablo, no en esas mismas palabras, ha dicho directamente. Escoge a quién vas a servir, a Dios o al mundo. No es que estás en la cerca en el medio, no. Escoge al uno o el otro. Y el pueblo no pudo responder. Y si se acuerda que este era el pueblo de Dios, estas son las 10 tribus de Israel, el pueblo que Dios ama, el pueblo que Dios le dio la promesa. Y le tiene que hacer esta pregunta. Y hoy en día, yo quiero que te veas frente al espejo y tú mismo te hagas esta pregunta, como Elías le hizo al pueblo. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, ir en pos de él. Es hora de que dejemos de estar en la cerca, en el medio. Es hora de elegir a Jehová o a Baal. Y el pueblo no respondió nada. Pero sí es mi oración que nosotros como iglesia podamos responder. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450. Vemos aquí en este momento ahora el personaje central, a Elías cara a cara con los profetas falsos de Baal en el monte Carmelo. Los profetas de Baal invocan a su Dios todo el día deseando que lloviera fuego del cielo, pero nada sucedió. Y entonces fue el momento para Elías. Pero no voy a entrar porque todo el mundo conoce lo que aconteció. Lo que a mí más me llamó la atención es que cuando Elías va a preparar el altar, dijo Elías tuvo que construir el altar. Lean conmigo el versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Esa frase me pegó fuerte. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será su nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Y antes de que Elías pudiera pararse y orar y ver ese buey que había sido cortado, que se le había echado 3 jarras o 3 cubos de aguas y que el fuego consumiera el animal, consumiera todo el altar y consumiera hasta el agua que estaba corriendo, él tuvo que hacer algo. Y es
arreglar el altar de Jehová que estaba arruinado. Y Dios está hablándonos como iglesia. Queremos sí vernos parados en el Monte Carmelo, viendo la gloria de Dios. Pero Dios nos pregunta, ¿cómo está tu altar en esta noche? ¿Cómo está el altar de tu vida espiritual, de tu vida personal? ¿Qué ha pasado? Que no tienes al Dios Baal, pero tienes otra cosa que tome el lugar de Jehová Dios en tu corazón. Ya eso es un Baal. Cualquier cosa que tome el lugar de Dios en tu corazón se convierte en un Baal. Y podemos venir y hacer todas las cosas, cantar todos los coros y hacer, participar y hacer todo. Pero no nos damos cuenta que nuestro altar está arruinado. Y el Señor nos está hablando porque quiere hacer obra profunda en nosotros. Y me pregunta, Luis, tienes que arreglar el altar que está arruinado. Y si solamente puedes llevarte una cosa en esta noche, te pido que sea y que ores y vengas delante de Dios. Y como Elías, antes de preparar el buey y antes de ver la gloria de Dios, comienza primero por restaurar tu altar personal, arreglar el altar que se ha arruinado. Dios demostró ser más poderoso que los dioses falsos. Elías hace matar a los profetas de Baal conforme al mandato de Deuteronomio 13:5. Y entonces Elías convoca lluvia desde lo alto del monte Carmelo. Versículo 41 dice, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Y yo creo nosotros como iglesia, puede ser que ni aún veamos la mano ni se huele el olor. Es que cuando ya aparenta que va a llover, uno huele a lluvia. Pero ya el profeta, por la confianza que tenía en Dios, le dijo al rey, sube, come y bebe, porque la lluvia grande se oye. Aquel mismo rey que él le dijo que iba a haber sequía, ahora le dice que la lluvia grande se oye. Acá subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Cuando dice que pone su cabeza entre sus rodillas, es la oración ferviente que escuchamos en el libro de Santiago. Esa oración de que, Señor, por favor, es una oración parecida a la de Cristo en Getsemaní. Es una oración ferviente, uno de los más profundos, Señor. Sube ahora, mira hacia el mar, y subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. Imagínese a este siervo, pero la segunda vez y la tercera vez, pero la cuarta, hasta la 7ª vez, es cuando él viene y dice, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nube y viento, y hubo gran lluvia. El Espíritu del Señor vino sobre Elías, y él corrió a Jezreel. Capítulo 19. Acabamos de ver nosotros un milagro extraordinario por medio de un siervo de Dios.
Pero en el capítulo 19, versículo 1, Elías huye de Jezabel. Cuando entra Acán y le dice a Jezabel, cuéntame, ¿matamos a Elías? Ella no fue con él allá al Monte Carmelo. Me imagino que él le dijo, no, mi amor, tengo malas noticias. Elías está vivo, pero no, pero ¿cómo puede ser? No solamente eso, pero mataron a los 450 profetas de Baal. Yo me imagino a esta mujer, y entonces esta mujer le escribe una nota a Elías, versículo 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Bersabé, que está en Judá. Elías huyó para salvar su vida y dejó su criado en Bersabé. Recuerda que ellos estaban en Israel, fueron hasta el territorio de Judá y llega y se sienta debajo de un enebro, de un árbol bajito, donde deseaba morirse. Oró a Dios para que le quitara la vida. Dice, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues soy menor, no soy mejor que mis padres. ¿Qué fue lo que habrá causado esta impresión de esta Jezabel para que él haya cogido tanto temor? Y pensando en esto me vino varias semanas atrás, y no hablando del punto Jezabel como sexualmente en una mujer, pero era cuidado con las Jezabel que se pueden aparecer en tu vida. Esa Jezabel puede ser un temor. Esa Jezabel puede hacer algo. Y vemos que gran parte de los siervos de Dios, estudiando Spurgeon, estudiando a Campbell Morgan, a todos los hombres grandes de Dios, después de un evento grande donde Dios usa un siervo, viene ese bajón, aparte de un bajón espiritual y bajón físicamente y emocionalmente. Eso es común. Pero algo había causado en él esta mujer. Y por eso es importante que tengas con tu cónyuge, mujeres tengan una mujer de confiable y varón tenga una persona de confiable que tú puedas orar y reconocer esa Jezabel en tu vida. Ahora, este poderoso varón de Dios, lo suficiente poderoso para hacer que la lluvia y el rocío se detuvieran por 3 años y medio y después lo suficiente poderoso para hacer que comenzara de nuevo, para matar a 450 sacerdotes de Baal. Ahora está orando y deseando morirse por las palabras de Jezabel. Y en la NTV las palabras de ella salen más fácil. Que los dioses te hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Cuidado con Jezabel. Cuidado con Jezabel. Versículo 19, 5 al 7. Un ángel del Señor le provee comida y bebida y descanso. Torta cocida sobre ascua y una vasija de agua. Algo interesante, que Dios primero ministró las necesidades físicas de Elías. Esto no es siempre su orden, pero las necesidades físicas son muy importantes. Algunas veces las cosas más espirituales que una persona puede hacer es solamente el tomar suficiente descanso y refrigerio. La cantidad de pastores y de líderes que sufren de esto
por el continuo, porque yo no sé ustedes cuando simplemente ven cada momento en la cadena de oración, esta situación, esta situación, esta situación, que llega un momento que es tan overwhelming, que llega el punto, digo, Señor, es como que algo que es un agotamiento espiritual. Y es algo que era con lo que estaba atravesando Elías. Pero aquí vemos como el ángel le viene y le da una torta. Se la da 2 veces, pero esa torta milagrosa de tal manera que con eso él pudo caminar 40 días y 40 noches, donde terminamos cuando lo vemos, que fue al monte. Pero cuando llegó allá, ¿qué hizo? Se metió dentro de una cueva. Versículo 19:10. Él respondió, Dios le pregunta, Elías, ¿qué haces aquí? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan a mí para quitarme. A veces, cuando estás agotado espiritualmente, ves cosas peor de lo que son. No estaba él solo. Recuerda que Abdías le había dicho, hay 50 profetas escondidos en una cueva y otros 50 profetas escondidos en otra cueva. Hay 100 profetas, pero ¿qué pasa? Él se ve como él es el único, él está solo, está en un momento donde no tiene fuerzas para nada. Elías se escondió en una cueva sintiendo lástima por sí mismo y incluso confesando su creencia de que él solo había quedado de los profetas de Dios. Las cuevas te hacen ver que no hay esperanza, que no hay salida, that there is no hope. Y puede ser que no estemos en una cueva física, pero hay muchos creyentes que están en unas cuevas emocionales que se sonríen, pero lo que están viviendo por dentro son unas depresiones y unas luchas internas. Pero lo bello en esto es que Dios le dice, Elías, ¿qué haces aquí? Lo busqué en varias traducciones. No le dice, Elías, ¿qué haces allí? Lo bello de esta historia es que Dios entra a la cueva y Dios entra a la cueva para hablarle a Elías y le dices, Elías, ¿qué haces aquí? Como nos puede decir a nosotros también el Señor, Luis, ¿qué haces aquí? Puede ser que sea una cueva de depresión, pero puede ser que sea una cueva que tú sabes que no debes estar. Y tú sientes la voz del Espíritu que te dices, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Yo no te llamé para que estés aquí. Yo te he lavado con mi sangre, te he restaurado, te he puesto anillo nuevo. ¿Qué haces aquí? Y no lo dejó ahí porque terminó y le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba en un grande y poderoso viento que rompía los montes. Este es el mismo monte donde Moisés vio cómo se estremecía. Para lo más normal para Elías es ver que Dios soplara en ese viento. En su mente pensaba, ¿estará Dios?
que quebraba las peñas pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto, cuando se estremeció la tierra, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego, la columna de fuego que guiaba a Israel de noche y los llevaba. Eran maneras de las cuales estaba acostumbrado Elías, que había leído y había conocido cómo Dios se manifestaba. Pero Dios no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Dios en realidad se encontró con Elías en el callado silbido de una voz en lugar del fenómeno de terremotos que antes había ido. Y cuando oyó Elías el silbo apacible y delicado, cubrió su rostro con sus manos, manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. He aquí, vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y a veces nosotros queremos buscar a Dios en maneras usuales o comunes que conocemos, de las cuales Dios se ha manifestado en el pasado. Y sí son buenas, fueron reales. Pero Dios no estaba en el viento, Dios no estaba en el terremoto, Dios no estaba en el fuego. En este momento Dios decidió manifestarse a Elías por medio del silbido apacible. No trates de manipular cómo Dios se manifiesta en tu vida. Deja que Dios se manifieste como Él desea. Es entonces cuando el Señor instruyó a Elías a pararse sobre el monte mientras el Señor pasaba. Y eso me recuerda a Moisés cuando estaba parado, se escondió en la peña y Moisés proclama su nombre. Hubo un gran viento, un terremoto y luego un fuego, pero Dios no estaba en ninguno de ellos. Luego un silbido apacible y delicado. En él Elías oyó y comprendió a Dios. Dios le dio a Elías instrucciones que debía hacer después, incluyendo la unción a Eliseo para que tomara su lugar de profeta y asegurándole que había 700 en Israel que no habían doblado sus rodillas delante de Baal. No era solamente los 100 escondidas por Abdías. Le dijo, no, hay 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas. Y para terminar, Elías obedeció los mandamientos de Dios. Eliseo se convirtió en el ayudante de Elías durante algún tiempo y los dos siguieron ocupados de Acab y Jezabel, así como con Osías, el hijo sucesor de Acab. Y en vez de morir una muerte natural, Elías fue arrebatado al cielo en un torbellino. Cuando tengan tiempo, léanlo, Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1 al 11. Primera punto que el Señor me habló personalmente. Estoy dispuesto yo primero a hacerle la torta a Dios antes de hacerme la torta personal. Segundo, estoy dispuesto o tengo el deseo de levantar el altar de Dios en mi vida que está en ruinas. Y tercero, cuidado del espíritu
de la Jezabel, que de una manera u otra te pueda afectar. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Padre, pedimos que tú nos hables a cada uno de nosotros, Señor. Padre, gracias porque Elías era un hombre tan con defectos y virtudes, pero gracias porque podemos ver, Señor, que hay esperanza para mí, que hay esperanza para cada uno de nosotros, Señor, que por gracia, Señor, tenemos este privilegio. En nombre de Jesús.